Por el cuerpo, otra de las sensaciones que me atravesó es en algunas oportunidades sentir miedo. Me imagino a una persona llorando y sufriendo. ¿Psicópata o sociópata te nace o depende mucho del contexto? En realidad se piensa como un triángulo. Pero no sintió nada porque la dopé antes. Tengo una pequeña distinción de lo que es un trauma con T mayúscula y T minúscula. La persona tiene que entender que a veces, a pesar de que yo no quiero hacer algo, de que estoy desganado, llevarme y forzarme. Hay un fenómeno de que cuando dormís moves los ojos. Sí. Se sería como el sueño consciente. Ahí se diría que el cerebro está procesando información. Estamos en el aire. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy cómoda, por suerte. ¿Sí? Sí. Bueno, bienvenidos al podcast. Hoy un capítulo nuevo. Hoy es un podcast que me hace muchísima ilusión, ya que soy un gran aficionado a la psicología. De adolescente me tragaba libros y libros sobre psicología y hoy espero poder aprender mucho sobre el cerebro humano. Así que estamos encantados de que estés aquí, Teresa. Gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de la posibilidad y es como te dije, creo que cuando te pusiste en contacto conmigo, que nada, un mágico encuentro, no me lo esperaba. Es como esas cosas que, bueno, nada, que la vida te va llevando como a esos caminitos en donde uno, no sé, anhelaba mucho, digamos, hacer algo así, poder compartir a veces un poco de la experiencia de lo que fui adquiriendo a lo largo de mi carrera. Creo que no hay nada más enriquecedor que poder transmitir a veces un poco de todo el esfuerzo que hay atrás del estudio, ¿no? Y de la ciencia, y acercar el conocimiento a la humanidad. Creo que es súper enriquecedor. Así que bueno, nada. Muy bien, pues cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos un poquito de dónde vienes, qué has estudiado. Bueno, mi nombre es Teresa Ferreira Vidal, soy de Córdoba, Argentina. Otro Em, argentino más, chicos. Otra Argentina más, traje el mate, alfajores. Bueno, nada, a mis 18 años me afronté con la primera gran decisión que tenía que tomar en mi vida, que era como estudiar una carrera, ¿no? Ok. Te dicen como, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y a veces lo tenés como súper claro y otras veces como, ¿grande cuánto? Grande Em, ya. Grande. Así que bueno, nada, me enfrenté a esa primera toma de decisiones, súper agradecida con el acompañamiento en el proceso, porque en mi colegio nos brindaron la posibilidad de tener una psicopedagoga que nos acompañó en la toma de decisión. Y en realidad mi pasión siempre fue la abogacía. La La abogacía. abogacía, en su momento la psiquiatría, em, Pero, y bueno, y la arquitectura, no lo sé. Me pero espera, ¿la abogacía y la psiquiatría están relacionadas? Sí, encontré el punto medio. Encontré el punto medio en la psicología, porque la Ok. psicología tiene mucho de abordaje psiquiátrico y médico, ¿sí? Cuando tenemos mucho de biología, de hecho, neurotransmisores, cerebro, Ujú. básicamente. Y desarrollo biológico, todo en general. Y por el otro lado, el nexo con lo jurídico y lo criminal está en la psicología criminológica, psicología jurídica, digamos, ahí tenés como bastantes ramas de la justicia. También incluso en adopciones, o sea, estás muy relacionado con el poder judicial y bueno, en la toma de decisiones, ¿no? De si esa pareja está apta, habilitada o no Claro, para incorporar un nuevo miembro en su familia. claro. Entonces, como que nada, en esa toma de decisión me crucé con gente que me acompañó y me dijo como, bueno, de esta forma se toman decisiones. O sea, ¿qué querés vos en tu vida? ¿No? Pregunta que nos hacemos a lo largo de toda la vida, creo yo. Recientemente salgo de una crisis así, así que no se pasa nunca. Yo creo que esa crisis lo tenemos todos, ¿no? Sí, y se reactualizan.
se reactualizan a los 30, la de los 40 todavía no llegué, pero mi hermano me advirtió que es más o menos similar y que después la de los 50. Pero bueno, justamente ahí se ponen en juego muchas de las habilidades, de las funciones cognitivas, se dice, para tomar una decisión acorde, congruente con lo que siento, pienso y hago. O sea, si esas tres cosas están conectadas, hay congruencia entre lo que estoy haciendo y así un poco es como que vas a ir caminando Siento, más feliz. pienso y hago. Siento, pienso y hago. Las tres están interrelacionadas. Lo que yo hago afecta a cómo yo pienso y cómo yo siento. Si yo cometo un acto en Espera, donde... déjame que te interrumpa aquí. Vale, Tú has dicho que están interrelacionadas, siento, pienso y hago, pero es en ese orden, porque yo tengo entendido desde el desarrollo personal, desde todo, que lo primero es el pensamiento. no, ahí vas Conforme a tú tener... pienses, pensamiento, acción y reacción, ¿no? Bueno, ahí vas a entrar en un dilema, porque en realidad se piensa como un triángulo. Y en el triángulo hay una interrelación, ¿sí? Es decir, que cualquiera de las tres que se presenten en el momento, o sea, cualquiera de la presencia de las tres va a estar interrelacionada con las otras. Yo puedo actuar frente a un contexto que me está demandando que yo actúe, que resuelva ahora. O sea, hay momentos en donde no se puede pensar, no hay tiempo para pensar, hay que actuar, ¿no? Y hay otros momentos en donde sí, acudo mucho al pensar para llevar a cabo una acción. Y hay muchas otras veces que actúo y pienso desde donde siento. Y está todo, o sea, todo eso tiene muchísimo que ver con el contexto. Y cuando digo contexto, siempre voy a hacer mucho hincapié en relaciones, en alimento, en todo lo que vemos a nuestro alrededor, en donde estamos inmersos. A veces no somos del todo conscientes, pero el consumo del contenido en los móviles, el consumo de ciertos alimentos inflamatorios, la falta de tal vez ejercicio, que el ejercicio es como un ansiolítico o un antidepresivo por naturaleza, es de lo mejor que hay. Y eso, la carencia o el contexto en el que esté inmerso va a, a estar en esa interacción constante en el triángulo que te digo. Vale. Claro, es que todo depende del contexto, ¿no? Como decías tú, algunas veces sí que puedes pensar antes de actuar, pero también hay, bueno, no sé si conoces a Laín Guerrero. No, Es un influencer de las redes sociales, se dedica al coaching también y al desarrollo personal. Tiene un libro que me estoy leyendo ahora eh, y habla mucho sobre que tú en la vida, para que tus actos sean acordes con tu forma de ser, tú tienes que pensar antes de actuar. O sea, tú estás en un periodo, por ejemplo, de depresión y la importancia del pensamiento ahí es importante. La importancia ¿no? de levantarte por la mañana y de no vivir en ese bucle de me levanto chungo con el pie izquierdo. Ahí el pensamiento es importante a la hora de actuar. sí, 100%. Como te digo, está en estrecha relación constante. La persona tiene que entender que a veces, a pesar de que yo no quiero hacer algo, de que estoy desganado, por ejemplo, em, llevarme y forzarme o, a ver, no llevarme y forzarme porque suena incluso hasta tedioso. Es como hay ciertas herramientas o el pensar demasiado complica las cosas. O sea, partamos de esa premisa, ¿no? Em, y que en algún punto el pensamiento, tengo que tomar distancia de eso. Lo primero y lo más importante es como debo tomar cierta distancia para poder interpelar y cuestionar lo que estoy pensando. Ok. Porque si no es como que yo estoy
es como que no, a veces no somos conscientes de que realmente no estamos armando una película en nuestra cabeza. Y es como, la tenemos tan integrada y es la voz que está de nuestra conciencia que no la vemos desde afuera. Y a veces el ejercicio es decir, pero es una película, che, o sea, toma distancia, séntate y mírala, obsérvala un rato. Em, Desde ahí se puede modificar cierto accionar, pero también hay muchas veces que hacemos cosas que no sabemos por qué las hacemos y nos está perjudicando y nos repercute en nuestro pensamiento. Entonces, el cerebro tiene como un mecanismo tan sutil a veces de no querer o de tapar o de modificar y poner florcitas para que no veas lo que duele porque genera displacer. Y ningún cerebro ni ningún ser humano quiere sentir displacer ni dolor. Evitamos conectar con eso. Entonces yo creo que la mejor forma y a colación de lo que me traes es que es eso, es empezar a no creer todo lo que nos pensamos. Porque ahí realmente cuando te empiezas a adentrar sin tanto miedo, que el miedo, digamos, es el sentimiento que nos inhibe una acción, por ende no puedo conectar con ese pensar, ¿me entendés? Cuando yo veo ese pensar, me estoy dando cuenta de que ahí encuentro, por ejemplo, creencias limitantes. Ok. Entonces creo de mí de que no soy capaz, que no voy a poder, que soy un inútil, que... Y a veces o sea, es como, hay un cuento muy bueno, un cuento, sí, un cuento, digámosle, una historia, de una chica que dice que contaba que nada, se había descargado Tinder, que estaba soltera y demás, y ¿Es un cuento o es una historia real? es un cuento, Vale. es un cuento. Em, Y dice que, bueno, nada, que empieza a hablar con el sujeto en cuestión y que hace tanto tiempo que no salía, casada 30 años, que la primera cita, bueno, dice, bueno, estoy nerviosa, hace mucho no conecto con esto. Bueno, empieza toda la situación de mujer, pintarse las uñas, que esto, que el otro. Llega el momento de elegir la vestimenta. Y empieza, no, que estoy gorda, no, que mira lo que soy, que locura el pelo, que un desastre, qué gorda que estoy, qué fea, pero soy incapaz de hacer esto, no, no. ¿Y qué pasa si cree que sos estúpida, un inútil, que blue, que black, qué sé yo? Bueno, llega el momento de la cita, se sienta y el tipo le dice, no, 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 la verdad que la vestimenta que tenés es espantosa. Me hubiese dicho que no tenía nada interesante para hablar, que cómo puede ser un fracaso de matrimonio, que esto que el otro se levanta y se va. Em, el cuento viene a colación de que lo que sucedió es que en algún punto el sujeto que estaba al frente era ella diciéndose esas cosas. Y nunca vas a llegar a una cita y alguien te va a decir algo tan cruento. Se va Ya. a levantar y se va a ir. Ahora, como que naturalizamos el hecho de que yo me puedo y me habilito a decirme todas esas cosas enfrente de un espejo y no suena tan raro. Ahora, suena doloroso en el relato de una historia cuando te lo dice un otro. Entonces, ¿el cuento qué quiere decir? ¿Que depende del pensamiento que tengamos es lo que vamos a traer? No, no, no. Es que el sujeto que está al frente, o sea, es muy poco probable que te encuentres con una persona en una primera cita y te diga qué gorda, fea e inútil que sos. Ya. Sin embargo, está muy naturalizado que nosotros mismos no registremos, y no solo no registremos, sino que lo hagamos habitual como hábito de vida, mirarnos al espejo y decirnos esas cosas, Ya. ¿sí? Y eso es un hábito insalubre. Pero eso es la falta de autoestima. En parte sí, y puede haber varias que otras carencias, pero a ver, es una habilidad, se adquiere, se ejercita. La No autoestima nos, se ejercita. sí, todo. El cerebro se ejercita.
se le enseña, se aprende. Es como dominar a tu Rottweiler, Una buena metáfora. amansarlo. Una buena metáfora, ¿eh? Sí que es verdad que, mira, yo trabajé muchos años de comercial y cuando hacíamos ponencias y hacíamos cursos, sí que estaba el hecho de dominar ese yo interno, que muchas veces nos cuesta dominar y nos cuesta eh, habituarnos a ese pensamiento. ¿Sabes lo que te decía antes? De nos levantamos por la mañana con el pie izquierdo, salimos, me tropiezo con algo que dejé la noche anterior, empieza el día de mala hostia, ¿sabes? Que bajo y se me ha llevado el coche la grúa, luego llego a casa y me ha dejado la mujer, ¿sabes? Muchas veces los días se nos complican y esos pensamientos internos que tenemos es complicado de ponerlos en un punto positivo y decirnos, venga, tío, no pasa nada, la vida continúa, mañana es otro día, mañana me levantaré mejor, ¿sabes? Es complicado, ¿no? Meternos ese pensamiento a nosotros mismos. ¿Hay algún tip para reducir ese pensamiento negativo? El tip es que se ejercite un poco todos los días. Yo creo que a medida que se entiende más cómo funciona el cerebro, tenés como más herramientas desde la psicoeducación. Es como, acá hay un bache. Ah, claro, bueno, pero acá se pone, sabes cómo se arregla el bache, básicamente. Digamos, se corta un cuadrado, se le pone asfalto, tiki tiki. Entonces eso genera calma. Entonces, cuando aprendes, digamos, cómo funcionan en algún punto las emociones, cómo funciona la ansiedad, cómo funcionas vos en particular, cuál es tu herida, digamos, cuáles son tus tiempos, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus deseos, cuáles son tus prioridades. Entonces, teniendo como más o menos ese orden, vas a poder encarar, o sea, yo creo que el tip principal es el optimismo, es ejercitar el optimismo. Como em, hay varios ejercicios, desde ejercitar la gratitud, la gratitud es fantástica porque te conecta con las cosas positivas, digamos, y vas como direccionando nuevamente la cabeza a, bueno, todo está en calma, ya lo voy a resolver, La ¿sí? gratitud es agradecer por lo que tienes. Sí, o destacar el optimismo es eso, es como ir quitando o viendo cosas positivas dentro de el contexto. Es difícil y a veces ante esas situaciones hay que frenar, hay que detectar y hay que descansar y no sentirse culpable, o sea, también ese ejercicio de no sentirme culpable porque hoy no soy el 100% productivo de lo que el sistema me demanda, ¿no? Como me detengo a prestarle atención a lo que me está pasando, porque lo que me está pasando me evoca tristeza, me Vale. evoca miedo, me enoja. Entonces, cuando empiezo a tener esa flexibilidad de darme esos tiempos, de decirme, bueno, respiro, voy al baño, en una situación laboral, ¿qué es lo adaptativo? ¿No? Decir, bueno, me tomo 5 minutos y me voy al baño, me lavo la cara antes de, no sé, insultarle a mi jefe, ¿entendés? Sí, yo. Entonces, o eso, como ir menguando o adaptándome con flexibilidad a los contextos y a las situaciones para encontrar las respuestas más adaptativas posibles y que no generar respuestas que sean perjudiciales para vos y para un otro. Vale, pero eso se entrena con los hábitos, ¿no? Sí, y la salud mental y la terapia. Los hábitos son importantes a la hora de tú estar enfocado un poquito en lo que quieres y lo que no quieres y alejar un poquito ese yo interno, ¿no? Es lo que decías antes, el ejercicio, la alimentación, la terapia.
Sí, porque si no tenemos a alguien que nos vaya acompañando en ese camino, es complicado. sí. Obviamente que en mayor o menor medida o sea, si tenemos un poco padres resueltos y que nos han facilitado ese trabajo, que no suele suceder en la mayoría de los casos, tenemos un poco más allanado el camino. Pero es lo que te digo, no sé, aprender a inhibir impulsos, a aprender a tomar decisiones, em, a priorizar, saber cuándo priorizar qué cosas, ¿no? Que eso también es un ejercicio para tomar decisiones, como el contexto de demanda. Tengo una pareja, hijos, trabajo, deporte, esto es como demandante y hay momentos que estamos colapsados. Bueno, ¿qué es prioridad para mí? ¿Cuáles son las cosas importantes para mí? ¿Qué tengo que atender hoy, ahora? ¿Cómo voy a ir jugando con eso, no? Eh, Eso al cerebro le transmite orden y eso da calma, calma, mucha calma. Entonces, bueno, pero lo principal es empezar a hacer un poquito, a ejercitar el optimismo, sí, que tampoco caer en una psicología positivista tóxica en donde Mr. Wonderful. claro, tenés que estar bien, te dejó tu pareja, se fue con una chica más joven, no sé qué, tenés que estar re feliz. No, tenés que llorar también, tenés que transitar el duelo y enojarte y esto y recordar y no, y bueno, y gestionar. O sea, de eso se trata, gestión de los pensamientos. Ahora sí, ahora no. Ahora no me molestes porque ahora tengo una entrevista importante y es importante para mí porque de esto depende mi trabajo. Te voy a atender más tarde. Pero es esa charla interna. ¿Y en qué medida le tenemos como, bueno, pausa, tranquilo, eso es el Doberman ahí, tranquilo. Ahora no. En un rato salimos y lloramos, ¿sí? Ahora no. Eso me decía mi psicóloga. Cuando fui a terapia, ella me decía, mira, tienes que tener un momentito para ti. Porque lo que me pasaba es que yo no tenía ratos para mí, o sea, no me paraba a escucharme. Entonces, como siempre estaba haciendo cosas, me distraía con todas esas cosas. Y ella me decía, no, Rubén, tienes que encontrar un sitio en tu casa y durante media hora sentarte y llorar todo lo que tengas que llorar y tienes que hablar contigo. Incluso hicimos ejercicios de yo me sentaba y ponía dos sillas y hablaba conmigo mismo y me sentaba en una y me pasaba en la otra y hablaba conmigo mismo. Que eso está grabado. Pero sí, a mí esos ejercicios me ayudaron un montón a desahogarme ese momento y luego al cabo de la media hora estaba súper feliz. Decía, me he descargado un montón, ¿no? Y ahora sigo para adelante porque mi vida continúa, ¿sabes? O sea, no me puedo estar llorando todo el día, pero lo que nos pasa muchas veces a los hombres es el hecho de un hombre tiene que ser fuerte, no tiene que llorar, ¿sabes? Y esa parte de mí que quería llorar, yo no la dejaba llorar. Entonces siempre estaba el hecho de, venga, Rubén, tienes que ser fuerte, todo, sabes que la vida es maravillosa, Mr. Wonderful ahí por todos lados, pero el orden que decías antes de mantener una vida ordenada, crear una rutina saludable de ejercicios y alimentación y tener ese momentito para mí, para llorar o para hablarme, a mí eso me ayudó mogollón. Sí, yo recomiendo mucho el ejercicio que ayuda mucho, a ver, a la hora de ordenar y gestionar las emociones, el consejo que suelo dar es, me voy a dormir y antes de dormir repaso lo que me sucedió en el día. Antes Y de así, dormir, sí, pues eso no es malo. no, ¿Y si tu día ha sido una mierda? le prestas atención. O sea, antes de dormir es como no sabiendo que me tengo que levantar a las 7 de la mañana y que me estoy durmiendo a las 2 de la mañana, ¿no? O sea, ya, ahí sí es negativo, pero un repaso del día, un momento de soledad, y yo digo, bueno, momento antes de dormir o en la ducha o en la cena.
En la cena, si tenés un contexto familiar que te demanda, tenés hijos y probablemente no estés conectado ahí muy con vos, vas a estar en ese contexto familiar, ¿sí? Conectando con tu hijo, con tu pareja, con quien convivas. Entonces, eh, creo que antes de dormir a veces tenemos ese ratito de, bueno, las mujeres, o, no, los hombres también tienen hábitos del skincare ahora, entonces va, te lavas los dientes, qué sé yo, te pones alguna que otra crema, no sé qué. Y ahí es como, bueno, eh, el momento más lindo del día, y a veces decís como, no sé, a ver, que fue todo tan chato, tan calmo, me la pasé, no sé, estudiando. Bueno, pero siempre encontrás algo. Y el momento como de mayor intensidad emocional, ¿qué emoción primo hoy? Ah, hoy estuve estresada porque tenía esta entrega. ¿Cómo lo gestioné? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Cómo fue mi activación fisiológica también? Pero eso es un ejercicio que se hace en terapia, ¿no? Como que no somos muy conscientes de lo que nos está atravesando por el cuerpo. ¿Cómo yo siento el miedo? ¿Cómo yo siento el enojo? Bueno, conectar con eso, porque también ser consciente de mi activación fisiológica, ya me está hablando de que en este momento siento ansiedad, siento miedo, siento enojo. em, entonces, como al final del día, intentar reordenar todo lo que pasó y decir, esto que me pareció, esto que me dijo esta persona, lo pasó así por alto, pero es re importante. Y así mucha gente llega a consulta diciendo, sí, no sé, hace poco llegó una que era como, no, sí, y estábamos ahí charlando, bla, 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 no sé qué. Bueno, y yo no sé, la pasé mal, no entiendo por qué estoy angustiado, no entiendo por qué me siento así, pero bueno, a mi papá le diagnosticaron tal cosa al final de la sesión. Pero estás hablando de un diagnóstico como y no entendés por qué estás angustiado, es como no hubo conexión. Y el cerebro nos hace esas jugadas. No hay, o sea, es así, por eso digo, o sea, sentarse, tomarse un tiempo es alejarme y ver qué pasó en la película. Porque en el momento yo estaba ahí, hay estímulos, hay luces, hay sonido, hay demanda, estoy como en otra cosa. Ujú. Pero cuando yo me alejo y miro la película, empiezo a ver otra información. Mi cerebro dice, esto, ¿no lo escuchaste? ¿No lo viste? ¿No lo viste su mirada? Cosas que no registramos como, no sé, están con cara así, no, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No estás bien, no estás bien. A mí el ejercicio que me ayuda mucho es verme en tercera persona. Sí, Hay algunas veces que cuando quiero recordar algo, cuando quiero pensar en alguna situación, me veo en tercera persona. Ejemplo, estamos aquí en la habitación, y pues yo quiero recordar algo y quiero recordar algún detalle o lo que sea, pues salgo de mi cuerpo y hago como si me veo desde arriba. Entonces, como si me veo a los dos y me enfoco en los dos, en mí y en ti, en este caso. Y eso me ayuda muchas veces a mirarme y decirme, oye, lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien, esto lo pasaste por alto, esto. Pero sí, es el ejercicio que dices tú por la noche. Claro, yo eso no lo hacía por la noche, eso lo hacía durante el día. Porque me daba la sensación de que si lo hacía por la noche, me puedo ir a acostar un poco ansioso. sí. A ver, hay que aprender a regular esa ansiedad desde un estado seguro y calmo también, ¿no? Como que es de nuevo, es un ejercicio. Cada uno encuentra su momento. Probablemente no se lo recomendaría a una persona que le cuesta conciliar el sueño, que Ok. tenemos que hacer todo lo contrario, es como no conectes con el pensar antes de irte a dormir. Vamos a conectar más con la corporalidad, con el sentir. Vamos a ver qué sentís. Conéctate con el placer de tener la cabeza
relajada, con ese primer contacto con la almohada, después de haber estado miles de horas, por ejemplo, con sentir la sábana, como más conectar con el sentir para aplacar o tal vez un poco el pensamiento. La respiración ayuda un montón. Hoy hay mucha evidencia de mindfulness, de la meditación, digamos, del potencial que tiene el respirar a nivel cerebral. O sea, es increíble. Entonces, pero sí es encontrar esos momentos y creo que por la noche cuando uno llega a casa o no sé, hay gente que conecta conduciendo el coche Ujú, y van llorando y conducen y ahí es cuando es su momento. sí, Y, y sí, que cada uno va encontrando, pero eso, nada, el espacio terapéutico te brinda eso, te brinda de, en algún punto, aprender a hacer ese ejercicio de darte un tiempo para vos en donde un otro ayude a falsear esos mecanismos del cerebro para que vos no conectes con esas cuestiones que generan displacer. Porque es como si el cerebro interpretara que si se acerca a eso, de nuevo hay un daño, de nuevo hay un peligro y todo lo que quiere evitar es sentir el displacer. displacer. Esa Dolor, palabra la aprendí ahora contigo. dolor. El dolor No está es mal. dolor. Claro, es que no nos gusta el dolor. No. Y el cerebro nos hace creer que si nos conectamos con eso nos vamos a desarmar. Ahora, hay situaciones que sí. Hay situaciones en las que hay que tener muchísimo cuidado y no puede ir a meter a esa persona nuevamente a revivir ese dolor porque son situaciones que desarman. Estamos hablando de algunos dolores que no y que solemos tener herramientas, pero por eso creo que también es como que le tenemos un poco de miedo y de, ¿no? Es como eso, mi cabeza se está defendiendo porque no se puede desarmar. Claro. Porque esos dolores de los que hablas y esos traumas de los que hablas, si hablamos de traumas, algunas veces cuesta revivir. Claro, tú no le puedes pedir a una persona que recuerde un trauma, que recuerde algún apartado, algún episodio de su vida que haya sido traumático, porque es súper doloroso. Y cuando llegan a consulta, por lo general buscan hablar de eso porque es eso lo que Claro, a veces no. Y hay que tener mucho cuidado em, en la situación en la que se habla. Porque si te topas con una persona de que acaba de vivir un hecho bastante cruento, cruel o sumamente doloroso, repreguntarle sobre la situación, yo no se lo aconsejaría. Em, Porque posiblemente podés hacer lo que se llama revictimizar a la persona, ¿sí? Volverle como a revivir esa vida. revivir esa situación. Em, pero sí, se trabaja mucho hablando del trauma. Eh, Justamente yo trabajo con trauma. Tengo una pequeña distinción de lo que es un trauma con T mayúscula y T minúscula, le digo yo. Em, ¿Y qué es un trauma con T mayúscula? lo que sería una situación traumática para todos los sujetos. Para todos los sujetos. Sí, la muerte de un familiar, un abuso, ese tipo de trauma. ¿Y Y con T ahora, minúscula? con T minúsculas son cosas que tal vez para vos fueran traumáticas que para mí podrían no serlas. Cambiarte de colegio, Ok. una discusión con tus padres o con tu pareja o algo que para vos significó un shock emocional en algún punto que tu cerebro no pudo procesar esa información, Sí, que bien descrito está. ¿sí? Un choque emocional, claro. Entonces, frente a esa falta de procesamiento, se disgrega la información que viví y surgen muchas creencias limitantes y demás, que bueno, lo que se busca hacer es como reintegrar toda esa situación y al fin y al cabo es como hacer consciente de que saliste ileso de esa situación y que lo que hoy que tenés para aprender de eso, con el diario del lunes ya lo sabes, ¿no? Pero
que hay algo de esa vivencia que hoy te la seguiste repitiendo, ¿sí? Y que no es como adaptativo. En ese momento tal vez sí. En ese momento tal vez pensar de esa forma y resolver de esa forma era adaptativo, pero hoy ya no. Y por eso molesta. Entonces, la idea es viajar un poquito a esa situación y decir, como hablarme con el yo de hoy, ese ejercicio que decías de hablar de silla a silla, sirve un montón, porque muchas veces hablas con tu voz del pasado. Como, che, en esto lo hiciste bien, esto no tanto, pero bueno, aprendiste, bien, bien. Conciliando. Vale, entonces los traumas con T mayúscula y los traumas con T minúscula se enfocan de manera diferente en terapia. No se enfocan de manera diferente, yo los trabajo, digamos, con EMDR, que es sensibilización por movimientos oculares. Me interesa eso. Cuéntanos un poquito sobre eso. Y es Es una, que lo he escuchado muchas veces y quiero saber un poquito cómo funciona ese tema. a nivel general es lo que te digo, es como en cierto momento de tu vida te acontece un hecho que emocionalmente es fuerte, tu cerebro dice, ok, esto no lo puedo integrar, lo resuelve así nomás y esa información queda como ahí un poco disgregada. Lo resuelve eliminándolo de la memoria. No lo elimina de la memoria porque vos el hecho lo recordas, pero no integraste como del todo la información. Cuando te digo que no integraste de toda la información es, no sentiste fisiológicamente, no percibiste tu cuerpo en ese momento. Bueno, Cuando estás ahí viviendo algo, em, y no ejercitaste esto, y probablemente aún así ejercitándolo, vivís un shock emocional fuerte, no estás pensando, ay, mi corazón late más o menos, y me están sudorando las manos o no, y cómo siento las piernas, no, 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 no. O sea, cuando se vive una situación de estrés fuerte o traumática fuerte, como no, eso, ya tenés una información que no le integraste. ¿Sí? No integras tampoco qué estás pensando de vos mismo en ese momento. ¿Qué pienso yo de yo mismo? No, o sea, acabo de chocar. No estoy pensando qué pienso de mí, ya, pero probablemente así pensaste, soy un inútil, es la tercera vez que choco, me van a matar. ya. El soy un inútil. Entonces, lo que se busca hacer es, cuando moves los ojos de un lado al otro, se dice que el movimiento ocular sensibilizas toda esa información para reprocesarla. Entonces, viajas al momento hecho y recuperas esa información para integrarla. ¿Y qué es lo más importante de integrar esa información? Es como, ¿cómo lo resolví en ese momento, pero cómo me gustaría resolverlo? O sea, Dios. Bueno, basta, toco la mesa. Es que digo, vosotros Em, que no sabéis, pero es una mesa de cristal y si y golpea si mucho se golpeo escucha un se montón. escucha. Entonces ya le dije al principio, no golpees mucho, pero no me hace ni puto caso, lo que suele pasar. Vale, pero yo quiero que me cuentes un poquito cómo funciona lo de los movimientos oculares, tío, porque me causa mucha curiosidad el saber, o sea, cómo se trabaja el MDR. ¿Tú a base de los movimientos o sea, a base de los movimientos llegas a alguna conclusión? No, es simplemente para estimular bilateralmente el cerebro. Vale, pero tú que le dices a la persona, oye, mueve los ojos de lado a lado. Sí, ¿Así? sí. Acabo de decir una chorrada y gracias. No, sí, a ver, se hace como harías en terapia habitual, o sea, habitualmente contás, vas relatando sobre el suceso, el psicólogo te va guiando al momento, Ujú. ¿sí? Pero lo que se te pide es básicamente que muevas los ojos, que eso te va a permitir acceder a puntos de información que tal vez no accedieras. Si me estás mirando a mí así fijo, es como, no, mueve los ojos, contame, ¿cuál fue la peor parte de ese momento?
qué sentiste, en dónde lo sentiste. Se puede hacer con movimientos de ojos, hay gente que lo hace con lentes, te puedes tocar de lado a lado, chasquear de un lado al otro, pero básicamente es ir estimulando el cerebro de lado a lado. ¿vale? Esta teoría surge a partir del REM, que son, o sea, observa, hay un fenómeno de que cuando dormís moves los ojos. Sí. Ese sería como el sueño consciente. Ahí se diría que el cerebro está procesando información. Entonces, lo que se busca de manera consciente es estimular el cerebro para poder trabajar y permeabilizar sobre estas informaciones que digo que quedan como inconscientes. Ahora lo entiendo. Qué bueno, me alegro un montón. Ahora lo entiendo, claro. Se basa en el REM, en los movimientos oculares que tenemos en ese sueño profundo, ¿no? Que el cerebro está recordando. Sí. Ojo. Ah, cierto. Entonces, nada, no es que vos procesas porque movés, no, procesas porque vas viendo, es esto, es como ver la película. Les Claro. digo, hace de cuenta que vas en un tren y ves las cosas pasar y lo ves como una imagen, ¿no? Al principio tal vez lo ves como una imagen, hay gente que no lo ve, que siente otras cosas y demás, pero todo eso se va como moviendo en algún punto. Es Qué guay, línea. qué guay. Vale, pues háblanos un poquito sobre tu experiencia laboral. Bueno, Porque estudiaste, o sea, vienes de Argentina, Córdoba, como ya dijiste antes, estudiaste allí psicología, sí. ¿algún posgrado? Hice un posgrado en consumo problemático. Consumo problemático. Sí, drogodependencias. Ah, Tiene tantos nombres que mira. Sí, abuso de sustancias, drogodependencias, consumo problemático, etcétera. Em, Eso fue un posgrado antes de terminar la carrera, porque había quedado apasionada con una de las asignaturas. Eh, y bueno, lo finalicé antes de terminar, creo que me dio muchísimas herramientas. Que es nada, a ver, hay algo que se llama comorbilidad. La comorbilidad es cuando alguien tiene un trastorno, ¿sí? comorbilia. Comorbilidad. Cuando tenés dos o más trastornos al mismo tiempo, Vale. ¿sí? Te puedo decir, tenés trastorno de ansiedad y consumo problemático. Eso sería comorbilidad, ¿sí? Entonces creo que hoy en día eh, hablo en términos de consumo problemático y no de drogodependencia porque tenemos consumos problemáticos, ¿sí? En mayor o menor medida se miden en el grado de la problematicidad que nos genera, ¿no? Si ya no me permite sostener mi trabajo, tengo problemas en mi familia, ya tenés dos fuertes indicadores de que realmente es problemático ese consumo, ¿sí? Puede ser juego, puede ser sexo, puede ser amor, ahora se habla del amor, puede ser, Consumo problemático con el amor. sí. Especifica eso. Y hay nuevas teorías, hay academicistas que lo agregan, otros que no quieren, pero bueno, sí, de estar continuamente en búsqueda de relaciones y consumir relaciones amorosas, así como el sexo. Ujú. Y bueno, y la problematicidad, o sea, digamos, las consecuencias que genera cada problemática o cada consumo problemática son diferentes, no es lo mismo en juego, en alcohol, que en relaciones amorosas. Pero sí, el amor genera mucho a nivel cerebral, Claro. ¿Por qué? porque hay liberación de neurotransmisores como la oxitocina, la serotonina, y está bueno sentir amor. Es saludable sentir amor. Ahora, el exceso de amor te puede llevar problemas. Esto lo voy a poner en el título. Sí, Te puede llevar a problemas porque buscas algo que no tienes en ti. ¿O qué? ¿Cómo? ¿viste cómo es esta serie nueva que salió, la de Bebé Reno?
No la conozco. Bueno, se las recomiendo. Bebé Reno. Bebé Reno. ¿Dónde? Está en la plataforma de la N grande. Ah, Se puede decir. Netflix. Está en plataforma Netflix Ok. y em, Bebé Reno. sí, Apuntada. sí. Y me parece una buena forma de ejemplificar, digamos, qué consecuencias tendría como un amor obsesivo. Eso pasa con las personas que buscan continuamente relaciones, interacción y el Sí, sentirse pero amados y... no, ya hay características, digamos, de que nada, como te digo, hay como todo un contexto complicado, Vale. ¿sí? En donde no puedo sostener algo laboral, en donde hay celotipia, hay ideas persecutorias, donde eh, no me permite tener hábitos de vida saludables. Hay un consumo problemático. Hay como una fijación seria, ¿sí? Eh, Yo creo que todo el mundo somos adictos a algo, ¿no? O, no. bueno, no es lo más saludable. Lo que acabo de decir no es lo más saludable, pero yo creo que si todo el mundo que yo conozco es adicto a algo. Puede Mm, ser adicto al tabaco, puede ser adicto al juego, al porno, puede ser adicto al gimnasio, puede ser adicto a la limpieza. sí. Yo creo que, no sé, o sea, me tendría que poner a pensar alguien que yo conozca que no sea adicto a algo. Bueno, pero por eso te digo nuevamente, yo prefiero hablar en términos de consumo problemático, porque ahí te esclarece cuando realmente hay un problema con el consumo. Entonces, si lo que estás consumiendo no te permite llevar una vida saludable o integrada, es lo que te digo, tener una relación laboral, tener una pareja estable o digamos como una continuidad con la familia no te genera problemas con tu entorno, familia, amigos y demás, no estaría catalogado como una adicción. Ok. Me parece como hay muchos ítems para determinar que una persona tiene problemas de adicción, pero creo que esos indicadores son claves. Ahora, en mayor o menor medida puede ser problemático, sí. Y eso se lo tiene que plantear cada uno sincerándose con uno mismo o yendo a terapia, pero esto de estoy pasando más tiempo en las redes sociales. ¿Qué me quita de mi vida? ¿Por qué busco esa salida? ¿No? Em, pero ahí es para identificar, digamos, como, pero eso, empezar a cuestionar, ¿y por qué veo lo que veo? ¿Por qué como lo que como? ¿Por qué me llevo al casino todos los fines de semana? ¿Es necesario ir al casino? Hay otras actividades. Hoy en día está como el juego online, Ujú. ya el casino está en tu casa, Ya. está en tu móvil, Mm. está en todos lados. Entonces, evaluar, digamos, el consumo me parece un interrogante fantástico para cuando uno está solo un domingo de lluvia acá en Galicia. Que hay unos cuantos aquí, 8 meses al año. Eh, no, no, no. Pero intentemos cuestionarnos algunas cosas dolorosas los días de sol. Aprovechar los poquitos días de sol que tenemos. Bueno, volviendo al principio, tengo ese posgrado. Luego hice mi especialidad clínica, digamos, para atender pacientes en esto que te comentaba de MDR. Y bueno, hace poco, hace un año, va a ser el 25 de septiembre, me vine para España a estudiar un máster, Ok. que me contactaron también, fue algo como lo tuyo, medio loco. Sí. Estaba en mi casa, me llega un mail y me dicen, ¿puedes aplicar una beca para venir a estudiar un máster? Así de la nada. Sí. Yo estaba muy cómoda en mi casa y en mi ciudad.
Sí, estaba muy cómoda a nivel laboral, Porque la entonces verdad. trabajabas, estabas haciendo prácticas Sí, de algo o algo. estaba trabajando en dos empresas y en el servicio penitenciario y tenía pacientes, o sea, a tope, ¿no? Pero Em, espera, el servicio penitenciario de Córdoba. de Córdoba, ¿Estuviste en una cárcel? sí, en un complejo penitenciario. ¿Qué hacías allí? Psicoeducación. Psicoeducación para aquellos internos que les negaban el derecho de la libertad condicional, que es que cuando vos cumplís las dos tercias partes, sí, dos cuartas partes, no, tres cuartas partes de tu condena, tenés la posibilidad de acceder a ese derecho. Se lo estaban negando a más del 90% de los internos, hubo una queja y se arma todo este dispositivo para brindarles psicoeducación a los internos. Em, Cuéntanos un poquito cómo es vivir en la cárcel. Vivir, bueno, vivir. Tú no viviste allí, ¿no? y no, en calidad de interna no, pero sí, estás preso ahí también. Y si hay toque de emergencia, nos quedamos todos adentro. Em, ¿Cómo es? Es muy diferente a lo que cuentan en las películas, por lo menos en las películas argentinas. Eh, Trabajas con personas y no es como que pareciera que es todo muy diferente, ¿no? Pero no. O sea, partiendo de la base es impactante varias cosas. Vivir ahí, creo que lo que puedo transmitir es perder la noción del tiempo, pero también le perdes en un shopping, ¿no? Claro, te vas a comprar y te pasan, ¿no? 5 horas. Hay mucha luz en el shopping y no te das cuenta y salís y ya es de noche. Em, en la cárcel pasa un poco lo mismo. Perdes la noción del tiempo y em, es como que estás sujeto al control todo el tiempo. Claro. Estás controlado todo el tiempo y no te das cuenta y caminar por una cárcel es estar continuamente atravesando rejas y no sabes quién te abre esa reja. Em, y qué decir, o sea, por el cuerpo, otra de las sensaciones que me atravesó es en algunas oportunidades sentir miedo, tener vivencias en donde mucho ¿Pasaste miedo. mal algunas veces? O sea, No, ¿temiste por tu vida o temiste porque te hicieran daño? sí, sí, pero nunca, no tuve o sea, por suerte, no tuve ninguna experiencia a comparación de las que sí tuvieron mis compañeras. Eh, en la cárcel de mujeres incluso era más recurrente la violencia. Yo trabajaba en una cárcel de hombres y cuando me contactaron por primera vez para entrar en el servicio penitenciario me daba mucho miedo cuando me dijeron esto de que eran hombres. Pero finalmente fue como, nada, era un espacio mucho más seguro que estar con mujeres. ¿Y por qué Em, ese hecho? Porque hacen más uso de la violencia. Las mujeres, Sí, entre ellas mismas. O sí, sea, entre mujeres, hacen más uso de la violencia. sí. Hay varias características diferentes en la población carcelaria entre hombres y mujeres. Otra de las cosas en las que me noticié trabajando ahí y que no se habla mucho a nivel científico y demás, es a las mujeres nadie las visita, nadie las cuida. Y eso es muy duro. Cuando entras a la cárcel, en el
servicio que yo trabajaba estaba la cárcel de hombres atrás y la de mujeres adelante. Y para ir a visitar hombres se armaban filas y filas y filas y filas. Eh, y eran todas mujeres las que los iban a ver a los hombres. El caso inverso no sucede. Entonces ahí ya tenés un factor estresógeno. Desde tu punto de vista, ¿eso por qué sucede? Cuestiones de género. La mujer tiene un rol más asociado al cuidado, em, y no a la inversa. Ok. Y cuando te pones a ver, incluso ahí van las exparejas y están como haciéndose cargo de la visita, y eso da sostén emocional y da contención. Y las mujeres no lo tienen. Entonces podemos decir que los hombres viven, entre comillas, más relajados emocionalmente que las mujeres. No me gustaría afirmar eso, no me No, yo lo afirmo yo. gusta, pero depende. Hay, Claro, pero la cuestión que dices tú, pues si a un hombre, por cuestiones de género, por cuestiones de roles, tiene más visitas que una mujer piensa que la han abandonado. Entonces puede actuar un poco más ese impulso, ¿no? sí, Esa violencia. la mujer está sujeta a varios factores, ¿no? También algunos dan a luz dentro de la cárcel. eh, Hay como varias situaciones. Pero em, no podría afirmar eso porque la realidad es que hay superpoblación dentro de la cárcel de hombres, porque es más prevalente que el hombre delinca que la mujer lo haga. Los casos de delincuencia en mujeres son más violentos, son más violentos. Entonces, em, vivir en situaciones de hacinamiento carcelario, o sea, no está para nada bueno. Vivir en un cuadrado y ser 6 u 8 personas en un espacio así, con un inodoro, un váter ahí de metal, no está bueno, no está bueno. No es, no hay libertad. O sea, y creo que uno no es consciente. Lo más parecido a eso que vas a vivir en tu vida, creo, o hasta el día de hoy, espero que es la pandemia. La pandemia que nos hizo tanto daño psicológicamente, ¿no? Sí, Yo soy de la opinión que la pandemia nos ha cambiado todo psicológicamente. sí, Algunos más que otros. Yo siempre pongo, a ver, es que en mi caso fue muy diferente. Porque en mi caso yo llevaba abierta la tienda 5 años o 4 años y yo desde que abrí no tuve un día de vacaciones. Entonces, para mí, llegar la pandemia y tener 3 meses en casa sin hacer nada, para mí fue bastante guay, disfrutando de mi hijo, de mi mujer, y yo me lo pasé pipa en la pandemia. Engordé mogollón, porque no paraba de comer dulces con el niño y preparar donuts y preparar cosas, pero para mí la pandemia fue guay. Pero sí que desde la pandemia psicológicamente veo a todo el mundo bastante diferente. sí. Y tú como psicóloga seguramente eso lo habrás notado. Se vio mucho el incremento, bueno, por lo menos las estadísticas en Argentina, el incremento de consumo de alcohol. Se vio en consumo de ansiolíticos y antidepresivos también, más que nada ansiolíticos. La condición de encierro fue como, quédense adentro y mírense, pero más allá de eso, la privación de libertad, o sea, vivimos todos dentro, o sea, hay...
Hay muchas fotos de cómo cada uno pasó la pandemia. Eso depende de la situación socioeconómica que estabas atravesando, por supuesto. Em, pero la situación de encierro en una institución en donde no tenés tus propias normas es bastante despersonalizante en cuanto a que convivir con gente que también hace uso de la violencia y está habituado a eso, no te permite tal vez usar tu ropa, comer tu comida, ¿sí? Em, Pero espera, ¿tú durante la pandemia estabas ahí en la cárcel? estuve, sí, Porque, claro, tú la viviste en Argentina, pero la pandemia, ¿cómo se vivió en Argentina? ¿Cuánto tiempo estuvisteis encerrados? en Argentina fue y volvió, en realidad. A ver, eh, yo empiezo formalmente cuando termina la pandemia. Y la pandemia fue y vino, que nos encerraron en enero del 2020, ¿no? En marzo. Quiero Marzo, recordar que fue en marzo, marzo. marzo, marzo. Mm. Sí, fueron 3 meses y después salíamos 15 días, nos volvían a encerrar un tiempo, salíamos, volvíamos. Bueno, Pero fue claro. bastante parecido a España, No, en España realmente. fueron 3 meses que estuvimos encerrados y luego ya pudimos salir. Bueno, hubo un tiempo progresivo en donde salíamos en diferentes horarios, obviamente que dependiendo del trabajo que tuvieras, eh, tenías permisos y podías salir si tenías trabajos esenciales y demás. Y la cárcel estuvo bastante parada, porque claro, se contagiaban uno, se contagiaban todos. Claro, Y a partir de ahí es cuando se empieza a gestar el programa en el que yo entro. ok. Que vos pensás que, como te digo, en los hombres, donde yo trabajaba había 4 módulos. Cada módulo estaba aproximadamente preparado para recibir entre 600 u 800 internos, no tengo el número exacto. Y en algunos módulos había incluso hasta 1400, el doble. Em, entonces, un psicólogo, si tenés un plantel de psicólogos, de psiquiatras que tienen que atender, debieran atender una vez por semana a un interno, no te dan los números si hay 5 psicólogos, si hay 10 psicólogos. ¿Cuántos psicólogos tenés que tener para que te atiendan esa cantidad de pacientes? Cálculo, Entonces, son 1.400 presos para, o sea, una sesión a la semana y cada sesión que dura 1 hora. sí, no hay horas del día. No hay eh, dinero ni subvención del Estado que pague ese tipo de salud. Entonces, eh, surge el programa que eh, actualiza un poco el sistema carcelario, porque sé que en España esto se viene implementando hace rato, que es este formato de grupos. Sí, hace rato se sabe que se hace terapia grupal. Vale. Entonces, ahí entramos nosotros, a hacer grupos que estaban subdivididos por tipo de delito, no sé, eh, violencia familiar, robo, venta de estupefacientes, etcétera. Sí, pero no vas a juntar a No se 5 asesinos mezclan. en un grupo, ¿no? ¿O sí? Sí, Sí, sí. es mucho más fácil que separarlos. Sí. Vale, O sea, porque la terapia es grupal. Lo que no se mezclan son los tipos de delitos. ok. Porque hay algunas características y códigos morales que intentamos no romper. Y la cárcel y los grupos manejan sus propias reglas y eso es importante también de respetar, porque los mecanismos de justificación o de racionalización, se le dice, eh, son bastante similares. Entonces, si yo, a ver, Claro, el código de honor, ¿no? Entre ladrones nos respetamos, ¿no? Ujú. Entre asesinos nos respetamos.
pero abuso sexual está muy mal visto, por ejemplo. Entonces es como que no se puede mezclar. Vale, y a ese, ¿cómo le hace la terapia? No puedes hacerla grupal, ¿no? Todo es grupal. Y más allá de hacer terapia, lo que se busca es psicoeducar, en donde ellos empiecen a conocer un poco más cómo funciona su cabeza. Eh, Cuando te hablaba de las funciones cognitivas, hablábamos de MDR, es pensar que la cabeza, el cerebro, procese información, ¿sí? Entonces, lo que entra, lo proceso, emite una conducta. Ujú, A nivel cognitivo es como pensarlo como esto, la forma en la que vemos el mundo. ¿M? ok. Entonces, cuando hay problemas, digamos, disfunciones, que no se llaman disfunciones. Sí, problemas cognitivos, le vamos a decir, distorsiones del procesamiento de la información. Otra palabra técnica. Esas distorsiones eh, surgen, digamos, como que hay un sesgo de información o información que es errónea, ¿sí? ¿Vale? Se les intenta explicar más o menos cuáles son los mecanismos por los cuales estarían en algún punto procesando de manera errónea la información de cómo ver a una víctima o de cómo ellos ven su hecho desde el discurso. Entonces, no sé, hacerlos conscientes de si hacen uso de la minimización, por ejemplo, que es minimizar el hecho, no fue Ah, yo tan no he hecho nada, grave, no, fue ella. sí. El uso de la racionalización, eh, que básicamente es todo el armado racional, lógico, discursivo de... eh, ¿Qué parte racional hay, por ejemplo, en un asesinato? y para ellos, o sea, es como lo justifican. Lo necesitaba para comer. Ya. ¿Y en una violación? Eh, ¿O en un abuso? y la forma en la que lo justifican es depositando en el otro la responsabilidad. Y hay frases como muy comunes que es como, bueno, no, pero me pidió que le hiciera cosquillita. No, pero si vino y se me sentó arriba, como diciendo una insinuación. El tema de la racionalización igual aplica más a como esto más, es un discurso más amplio, ¿no? Como, bueno, todo el mundo lo hace. Eh, el sistema es injusto, vienen a por mí en realidad y a ella no le dicen nada. Ya. Intenta justificarse de alguna manera. Claro. Em, por el otro lado, se trabaja también sobre eso, como la racionalización también puede venir muy aparejada de la culpabilización a la víctima, Ok. que deposita ya la responsabilidad, ¿no? Y la más cruenta de todas es la deshumanización, que es cuando yo me desconecto de mi afectividad, de mi emocionalidad, y depende del caso y la gravedad del tipo de trastorno que presente la persona en cuestión, es cómo convierte a la persona en objeto. Porque si yo me distancio emocionalmente de vos, no me va a importar lo que yo haga. ¿Me seguís? Te convertís en un objeto que no siente. Entiendo lo que dices, pero yo sé que no es así. O sea, por ejemplo, tú me preguntas a mí, ¿yo soy un tronco? No, sé que no eres un tronco. No lo puedo racionalizar eso hasta el punto de deshumanizarte tanto, de pensar que eres un objeto y tratarte como tal, ¿no?
O sea, ellos son capaces de deshumanizar de tal forma que lo piensan de verdad. ¿O es un impulso que tienen ellos? Así le llamamos nosotros, ¿no? Pero es básicamente esto de conectar con las consecuencias de lo que le genera una víctima. Es como si la víctima no sintiera. Entonces, cuando hablas, te das cuenta que en el discurso dicen cosas como, por ejemplo, no, bueno, pero ni la toqué, no le pegué, o sea, no, no robo, por ejemplo. Es un celular, no pasa nada. Un celular le decimos nosotros, un móvil, no pasa nada. O sea, estaba saliendo del banco, dirían como una niña pija, típica. O sea, cuando les preguntas, ¿qué es una víctima? Y te describen en robo, te describen una persona, digamos, a la que les podrían robar. Una niña pija que va distraída. Ok. Para mí una víctima, la representación que yo tengo de víctima, no es a quien yo puedo, es como ejecutar el acto. Para mí una víctima es, me imagino a una persona llorando y sufriendo. ¿Cómo reconoces a una víctima? Y ellos te responden eso como una niña pija a la que le puedo quitar el móvil porque va distraída, por ejemplo. Y la deshumanización es esto, lo encontrás en el discurso como que no, además de la víctima, como, no sé, no, pero no sintió nada porque la adopé antes. Es como, y la familia, y la gente Claro. que está alrededor son víctimas también. Entonces, como que lo más importante de todo eso que se ve a nivel discursivo es cómo funciona el cerebro. El cerebro, básicamente, en ese caso, lo que estaba viendo es una distancia emocional en donde yo no puedo depositar en el otro afectividad, ¿no? No te digo que le dé un abrazo y lo quieras, pero es reconocer que la otra persona con lo sucedido le pasa tal cosa. Claro. Pero aquí me Es la viene. empatía. Claro, pero Y esas personas carecen de empatía. El desarrollo de la empatía es otra de las cosas que trabajamos. A mí no me gusta hablar igual en términos de empatía, pero es una cuestión muy personal. esos Em, son rasgos de un psicópata. Trastorno de la personalidad antisocial. Trastorno de la personalidad antisocial. Em, el DSM, que es el libro, digamos, Que lo decís todos los psicólogos. sí, DSM-5, que es la última versión. Digamos, tiene varias estructuras, o sea, tenés diferentes tipos de trastornos. Dentro de los trastornos de personalidad están los trastornos de personalidad antisocial y básicamente se caracteriza por personas, digamos, que rompen o son negligentes en la cuestión de respetar las normas para con el otro, Vale. ¿sí? O las normas sociales establecidas. Em, ¿A dónde íbamos? Porque yo te decía que esos son rasgos de un psicópata o de un sociópata. Cierto. ¿No? Sí, todos se caracterizan, a ver, ese tipo de trastorno de personalidad sería como el que predomina en la cárcel. Puede haber esto que te decía antes, comorbilidad. Puede haber otro tipo de trastorno, ¿sí? Puede haber trastorno de ansiedad, de depresión. El más común es de consumo de sustancias, ¿sí? Em, Espera, déjame preguntarte. En la cárcel hay mucho consumo de sustancias, ¿no? sí, Porque yo tengo entendido que es súper fácil. fácil no es. No sé, No sé lo yo fácil que es, no ¿sabes? tengo Pero ni idea, ni averigüé, ni quisiera averiguar. yo he conocido a gente que está en la cárcel, he hablado con gente que está en la cárcel. Una persona a la que aprecio un montón está trabajando, es funcionario de prisiones, y me cuenta que es muy sencillo no, pero que es muy común Mm, el hecho de que los presos estén metidos en la droga y estén constantemente
con sustancias de cocaína, heroína. Fumar no, porque fumar ya se nota, pero que están muy metidos en la heroína sobre todo y en la cocaína. Nosotros no tenemos heroína. No, aquí en la mesa no. No, traje otra droga de mate, pero Sí. no, Argentina no hay heroína. ¿No hay heroína? No, no, por suerte no llegó a ese temita. Vale, pero ¿qué tenéis? Y no, o sea, hay de todo. Lo que más se suele hacer es cocinan un estilo de alcohol, por así decirlo, ¿Cómo? y en las cocinas hacen alcohol. Ah, o sea, se fabrica el alcohol Sí, en la cárcel. claro, ilegalmente, por supuesto. Por supuesto, claro que no hay un apartado de hoy enseñamos a cocinar. Pero ¿cómo se cocina alcohol en la cárcel sin que lo sepan? Vale, no lo sabemos. Pero ¿cómo suponemos que lo pueden hacer? Ellos tienen cocina en los módulos, se pueden cocinar perfectamente y alguna que otra tramoya con algún guardia cárcel que le abra y de noche o se puede, lo hacen. Hay internos que también trabajan en las cocinas. A ver, no es muy habitual y la gran mayoría intenta pasar el alcohol etílico o algo así, pero bueno, nada. Pero entonces dirías que el consumo es mayoritario o sea, No. Hay mucho contrabandeo de cocaína. ¿vale? Cortada, mala, buena, todo. Hay mucha cocaína. Hay marihuana, cigarrillo y cocinan alcohol. La realidad es que los controles son bastante exhaustivos para los familiares y hay como un control súper riguroso y te diría que casi violento a veces de las personas que van como visita y que no puedes llevar falda, que esto, que lo otro, que bueno, te revisan toda la comida que ingresa, la que egresa y demás. Pero bueno, siempre hay excepciones a la ley, que yo diría que también tienen trastorno de personalidad antisocial, pero se supieron disfrazar bien y del otro lado. Vale, pero cuando te refieres a trastorno de la personalidad antisocial, algún día me aprenderé esta palabra, te lo juro. Ahí los sociópatas y los psicópatas, o sea, ¿cómo podemos diferenciar entre psicópata y sociópata? Porque esos entran dentro del rango, ¿no? Del trastorno de la personalidad antisocial. Sí, sí, lo dijiste muy bien. Toma ya. Porque, a ver, em, en el libro no estaría catalogado, no estaría esa distinción, ¿sí? Pero algunos científicos lo han desarrollado como tal. La característica que podría hacer que los diferencie a uno del otro es que en algún punto el sociópata pertenece a un grupo y tiene como cierto código moral, ¿sí? Los psicópatas no. Como El más, sociópata tiene código moral y el psicópata no. sí, vos pensás social, ¿Vale? para que te acuerdes. Porque pertenezco a un grupo, ¿no? Sí, Ok. y esos son re peligrosos. Cuando yo te digo de la racionalización, que es esta justificación de los actos, la tenemos todos, ¿eh? No es que ellos. Es como, por eso te digo de nuevo, esta psicoeducación es acercarte conceptos de cómo funciona tu cognición, pero puede que la tuya, persona que padece cierto trastorno, que cometió un hecho delictivo por acción o por omisión, ¿sí? Vos podés omitir hacer un acto y es delinquir también, qué sé Ok. yo, no darle de comer a tu hijo, tirarlo al abandono, ¿sí? Em, Ahí haces omisión de tus obligaciones, eso también es delinquir. Vale. Bueno, Claro, pero ahí entraría dentro de las características de un sociópata. lo que los distingue de nuevo sería
esto, que uno pertenece a a un grupo que manejan como ciertos códigos morales y los otros no. El, uno de los casos como más emblemáticos, digamos, que te digo, por eso de nuevo vuelvo a la justificación y demás, son personajes muy conocidos como Hitler, Hitler. Heil Hitler. Em, en donde la ¿Hitler era sociópata justificación, o para mí sí, psicópata? Sociópata, ok. para mí sí, ¿Vale? y Pablo Escobar también, Pablo y, Escobar también sociópata. sí, Porque para mí, entrarían dentro de un grupo con código moral. sí. Hitler Y, dentro. Claro, dentro de un grupo con código moral, ok. y el tema es como la justificación y la racionalización que se hace de eso, o sea, la racionalización discursiva y cómo la gente cae en eso, sucumbir ante algo que están cargando cuántos muertos, Claro. ¿no? Pero bueno, hay como todo eso se desdibuja. Y de repente Pablo Escobar era un prócer dentro de una comunidad hambrienta en donde te doy, pero te estoy comprando. O sea, es como... Entonces, Claro, pero lo que decías tú, ¿no? Las características, o sea, el sociópata justifica lo que está haciendo porque está dentro de un grupo y sus actos se justifican, manejan un código moral y está todo bien con eso. claro. Hitler decía, yo no quiero judíos, Y está todo bien con y eso. está todo bien. Tiene un grupo, pertenece a un grupo y ese código moral está bien, está avalado. Claro. Ahora, en casos de psicopatía extrema como el caso del Zodíaco, ¿cómo era? El asesino del Zodiaco. El asesino del Zodíaco, Ted Bundy, Ujú. eh, que son hechos súper sanguinarios, súper cruentos, que hay hay violaciones extremas, canibalismo. No hay no hay un grupo de pertenencia, no hay un código moral, no hay como... me manejo en mi lógica. Ya, pero eso eran psicópatas ya entonces. Psicópatas. Ok. Porque no están dentro de un grupo. ¿Y esos Y cómo se no hay un código justificarían? moral. ¿Y sus actos cómo se justifican? ¿Cómo ellos justifican sus actos? Igual. O sea, la justificación existe, digo, pero el sociópata tiene eso, esa característica de maniobrar excelentemente todo para que vos esa justificación pase inadvertida y vos digas, sí, 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 sí. Todos tenemos justificación, todos justificamos nuestros actos, ¿sí? Por eso de nuevo, es como eh, cognitivamente todos tenemos esas herramientas. El tema es saber que eso existe y cómo hago uso de eso o no. Cuando estoy minimizando mis actos, cuando no, cuando el otro me minimiza mis actos, cómo yo justifico y qué es justificable y qué no. Obviamente nosotros no, todos, todos vamos formando nuestra moralidad, ¿sí? En el desarrollo. Entonces, como cuando sos chiquito te vas formando Piaget y hay otros autores que hablan como este paso a la sociabilización es un ensayo, ¿no? Es prueba y error, prueba y error. ¿Y quién te sociabiliza? Y tus padres. Claro. Tus papás son los que te dicen, che, esto sí, esto no. Y hay códigos morales diferentes en todas las casas, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con si es un delito o no. Primero los códigos, las normas en casa. Y esas son nuestras primeras normas. Y después, en la adolescencia, en el paso de la adolescencia, ahí empezás como el contacto con el derecho penal, el derecho civil, la constitución, más que el derecho, la constitución que nos rige a todos. Entonces, como cuando tenés ese pasaje, la gran mayoría de los adolescentes
tienen comportamientos delictivos. Ahora, no tienen una desviación. No, ya no lo podés catalogar como una desviación, ¿no? Pero todos delinquimos. Todos So- delictivos. sí, sí. Todos alguna vez cometimos un delito. Eh, el tema es, a nivel preventivo hay muchos datos y estadísticamente estos comportamientos están estandarizados, hay una norma, hay un perfil, hay datos, los datos son información y se sabe que cuando hay problemas de conducta desde muy tempranas edades, como los 3 años, por ejemplo, ahí debiera haber una intervención inmediata. O sea, Desde no los sé, 3 años. sí. Si a los 3 años ya hay problemas graves conductuales, escolares, de violencia con los pares, sí, ya merece la atención, digamos. Sería un caso que posiblemente pueda desarrollar un trastorno de personalidad Vale, antisocial. pero un niño de 3 años puede ir al psicólogo. Sí. Y Si no se habla incluso antes. la contención de los padres, digamos. O sea, hay como un abordaje súper amplio. Hay trabajadores sociales, habría que hacer estudios médicos, porque perfectamente puede estar funcionando algo mal en el cerebro. Si yo te digo que, a ver, nosotros somos sujetos biopsicosociales, Biopsicosociales. sí, biológicos en una sociedad con una psiquis. Entonces, el abordaje del crimen, básicamente, tendría que ser desde esos tres apartados. La biología, la medicina, digamos, ha hecho lo suyo y se sabe hoy en día que eh, digamos, por inactivación de ciertas áreas cerebrales como la corteza prefrontal, que es esta parte del cerebro, está desarrollada, o sea, está encargada de ciertas funciones como por ejemplo el control inhibitorio, la impulsividad, la toma de decisiones. Entonces, si yo tengo inactivación fisiológica, no tengo electricidad, básicamente, no se me prende la luz. Igual que la amígdala. La amígdala es una parte súper importante y más en estos casos de psicopatía que vos hablabas, donde el miedo, no tienen miedo, no sienten miedo. Y el miedo es una emoción súper adaptativa, súper adaptativa. Entonces, si no hay miedo, no es más fácil. Claro. Hay Claro. algo ahí que no me está diciendo. Que en el caso este del Zodíaco es muy loco, pero en sus cartas escribe en un momento, em, no tengo miedo de ir a la cámara de gas. Primero, ¿cómo se te ocurrió pensar eso? Pero yo pienso, no sé, ¿qué voy a hacer el fin de con mis amigas? No sé, el tema de la cámara de gas. Y por el otro lado, confiesa que no siente miedo. No sienten miedo. Es muy loco. Claro, pero tú no puedes sentir miedo si tú estás acostumbrado a ciertas situaciones en tu vida. Tú no puedes sentir miedo a esas situaciones y otra persona que no está acostumbrada sí que puede sentir miedo. ¿Cómo? Claro, el miedo, como tú decías antes, es algo adaptativo, ¿no? Yo puedo tener miedo a ciertas cosas y tú no. Sí, Puedo tener miedo a... pero por lo general la emocionalidad, a ver, pero eso también es racionalizando algunas cosas que, a ver, a nivel general y de cuestiones, el miedo debiera activarse cuando, no desde un pensamiento. Es re importante eso, porque hay muchos pensamientos de esto que vienen de nuestras creencias limitantes de como no me siento capaz. Entonces ahí probablemente se te active el miedo, ¿me entendés? Hay un pensamiento que te activa esa emoción que va a hacer que actúes. ¿Cómo voy a actuar? Evito hacer esto. Como evité yo antes hacer un podcast y hoy estoy acá. Trabajamos sobre el miedo. No, pero em,
eso es como un poco más complejo, pero cuando yo te digo que el miedo es sumamente adaptativo es porque al fin y al cabo te está poniendo el resguardo de un peligro que es real. ¿vale? Es me están por matar, es voy a ir a la cárcel, es no puedo hacer esto porque eso, mi libertad está en riesgo, no Ok. quiero vivir las consecuencias. ¿El psicópata o sociópata se nace o depende mucho del contexto? Como te dije antes, somos seres biopsicosociales. Hoy la idea aceptada por los academicistas, o sea, la teoría, sí, que mayor aval tiene en algún punto, es la de la fusión entre todas, que todas vienen a proponer que hay factores en el desarrollo que pueden incidir en desarrollar trastornos de personalidad antisocial, sí. Si tenés una madre que tiene consumo a lo largo del embarazo y hay una malformación, una predisposición genética, que sí las hay, pero también tiene que haber un factor del contexto. Yo puedo tener esa predisposición genética, ¿sí? Pero si no está ese factor en el contexto que lo active, por así decirlo, el gen no se desarrolla, ¿Vale? ¿sí? Entonces, eh, en algún punto podría llegar a afirmarse hoy. Y o sea, me interesaría decirte que estas afirmaciones son muy difíciles de hacer, porque el desarrollo tecnológico siempre, o sea, es constante el crecimiento y el desarrollo tecnológico, y en la medida en la que se va desarrollando tecnología, se van conociendo partes diferentes de los seres humanos, de la sociedad y demás. Entonces, se nace o se hace las dos cosas. Hay una predisposición y factores biológicos y fisiológicos que están en interjuego. Hay un contexto que puede ser desfavorecedor por crianzas súper rígidas o súper laxas, un colegio que nos sostiene, digamos, como un grupo de pares peligroso, que son factores de riesgo en el contexto, eh, y una predisposición en la personalidad y demás, sí. Vale, pero dime una cosa. Ese psicópata, ese sociópata que ha vivido toda su vida con un contexto desfavorable y que supongamos un caso, un asesino en serie que ha matado a 50 personas, las ha abusado de ellas, o sea, como los típicos casos de criminales, ¿no? Como Sí. hay. ¿Eso es una enfermedad? O sea, ¿se puede considerar enfermedad? Un trastorno mental, Un sí. trastorno mental, pero es una enfermedad. Entra dentro de... Vale, ¿y esa enfermedad se puede curar? Sí. O sea, hay casos y casos. Los más violentos a veces son bastante difíciles se mide en términos de reincidencia o no. eh, pero de por sí el trastorno de personalidad antisocial, o sea, el perfil criminal, sí, tiende a disminuir la prevalencia del crimen a lo largo de la edad, incluso. Pero disminuye por la edad, Sí. no por otra causa. Y porque a lo largo de la edad se van dando ciertos factores de protección, como por ejemplo esto, mi grupo de pares tiene hijos, forma pareja, forma familia y es un factor de protección y en algún punto yo voy creciendo y me doy cuenta de, che, no quiero estar solo, me puse con una chica, no sé qué, familia, que esto que lo otro, o mayor cantidad de responsabilidades, porque fallecen mis padres y yo no tengo como de dónde en dónde comer tal vez un poco más cómodo, entonces me tengo que empezar por ejemplo, uno de los tantos, ¿no? Entonces se cree que
a mayor, o sea que con el paso del tiempo hay mayores factores de protección, por ende disminuye la prevalencia en la reincidencia, ¿sí? Hay casos y casos, los más violentos por ahí son más difíciles, eh, pero te podría decir que sí. Y te diría que en el caso de carreras delictivas largas y muy violentas, es más difícil. Vale, te voy a poner un supuesto caso. Supuesto, ¿no? Porque es un caso real. No me sé toda la historia, estoy hablando desde lo que recuerdo, pero eh, un caso que ocurrió hace unos años de un hombre con familia, mujer, dos hijos, profesor, según todo el mundo que lo conocía estaba felizmente casado, daba clases después del colegio a alumnos. Todo el mundo que lo conocía decía que era un hombre súper majo, feliz. Y un día, de repente, mató a la mujer y a los hijos. Yo, o sea, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó en su cerebro? ¿Qué tema? Podemos ver más datos. O sea, yo me preguntaría si esa persona, por ejemplo, tenía... em, Es que yo he hablado con gente que ha estado con este hombre, sí. porque eso fue un caso que pasó hace muchos años aquí en Galicia. Y estoy hablando con una persona a la que le dio clases este hombre. Ujú. Y según esa persona era un hombre súper amable, simpático, agradable. Todo el mundo lo conocía y todo el mundo decía que era un buen tío. Y de repente un día, Los sociópatas son muy buenos tíos, ¿eh? Muy simpáticos, por ejemplo. Pero cuando empiezas a ver un perfil criminal, te das cuenta si esa persona, digamos, tiende a ser un poco más impulsiva. No lo van a ver en un contexto laboral, tal vez, ser impulsivo, pero sí. Si tiene falta de empatía, eh, qué tal las carencias, o sea, esto de la emocionalidad, qué tal a nivel cognitivo, evaluar si hay distorsiones cognitivas o fallas cognitivas. Em, digamos, puede que sea un caso de trastorno de personalidad antisocial, como puede ser un caso perfectamente de comorbilidad. Que ahí te diría, no se sabe, que no tiene te dos, podría, claro que tiene dos, no te podría afirmar el hecho de que esa persona haya padecido un trastorno de un brote psicótico, por ejemplo, que no siempre que hay brotes psicóticos, porque tendemos también a como a creer que en la psicosis siempre hay peligro de estas cosas, de criminalidad. Entonces, como reasociado, porque infunda miedo, porque no entendemos, ¿no? Y porque también están como en esa paranoide y como exacerbados. Y sí, a veces cuando están en un brote muy alto se torna todo medio violento, porque se sienten perseguidos, mal, incomprendidos, pero no siempre sucede. Y como te digo, la importancia de la comorbilidad es porque con el consumo de sustancias vos podés destapar un brote psicótico perfectamente. Entonces ya es un desencadenante de otro desencadenante. Pa. los brotes psicóticos se pueden dar a cualquier edad. Hay mayor prevalencia en ciertas edades. Y entre ellas, a los 40 años, es como edad de... ¿Qué es eso, Dios? Los 40 no sé qué pasa en los 40 pero Que le damos la vuelta al jamón, como no decimos. sé. Yo para mí sí es otra de las crisis, así que sí.
Te ponen a prueba, a ver qué tal tus pilares, Sí. cómo venís, y Entonces, te a los tumban. 40 es cuando hay una... Crisis vitales. Ok. Pero eso te puede dar así como así. O tienes No, que tener previo, como decías tú, obviamente hay predisposición. Claro, hay una predisposición, Sí, un sí, contexto de tu sí, vida, ¿no? todo, No me todo. da así un día por, ¿no? No, Venga, no. Pero sí te puede dar un día así, pero si jugas mucho con el consumo de sustancias. todo tiene que ver con el consumo de sustancias. No te da un brote psicótico así No, ahora, ¿no? no, no. Todo es debido a las sustancias. Sí, que te... Sí. Y el brote psicótico cuando te viene, por ejemplo, o alguien que consume sustancias un sábado por la noche y le da un brote psicótico, tiene que tener cuidado a partir de ese entonces o tiene que tratarse, ¿sí? Ujú, sí. Tiene que dejar de Probablemente hacer de tenga todo. que tener en ese momento asistencia médica. Si hubo consumo de sustancias, le van a tener que hacer un plan de desintoxicación y seguido de consumo de antipsicóticos a nivel psiquiátrico em, y terapia. Pero sí, Vale. Pues Teresa, me quedan muchas preguntas, muchas cosas que saber. a mí también, a todos. Haremos un segundo podcast, haremos una segunda entrevista sobre cualquier tipo de duda que tengáis. Escribirnos en los comentarios si queréis que vuelva a venir Teresa. Seguirnos, darle a like, cabrones, que nunca le dais. Suscribíos. Estamos encantados de que hayas venido, Teresa. Muchas gracias. Campanita, notificaciones. Seguirles en las redes sociales. Escribimos sus Em, redes sociales. bueno, me quedo a disposición también, atenta a los comentarios por si quieren profundizar algo, si les interesa, digamos, material más específico, teórico, libros que hagan referencia a este tipo de trastornos. Cualquier duda o consulta quedo a disposición, diálogo, etcétera. Acá estoy. Chao, hasta otra. Adiós.